Amigos, antes de pasar a la entrevista, quiero invitarlos desde aquí cordialmente para que este sábado a las 10 de la mañana concurran ustedes, especialmente con sus hijos y con los jóvenes estudiantes universitarios, a la Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército, que está ubicada en el límite de Chorrillos con Barranco, para que asistan a un homenaje, a un encuentro ciudadano con los comandos Chavín de Guanta. Este encuentro se va a producir en la réplica que se construyó para que el comando ensayara el histórico y exitoso rescate de los rehenes del 22 de abril de 1997. Van a hacer un simulacro de rescate, van a poder ustedes visitar los túneles famosos y van a poder conocer de cerca una exposición de cómo fue que se produjo esta operación, cómo se planeó, cómo se ejecutó, algunos entretelones. Realmente es una presentación muy emotiva. Bueno, están ustedes cordialmente invitados este sábado a partir de las 10 de la mañana. Lo que sí se pide que lleven a niños a partir de 10 años porque como va a haber explosiones simuladas, si son muy niños se van a asustar. Quien no se asusta es nuestro invitado de hoy, Hildebrando Tapia. Él es parlamentario andino, excongresista, bueno, de la gestión anterior, parlamentario andino, que muy gentilmente nos hizo llegar su libro Peruanos en el Exterior, obra que se realiza cuando era congresista del anterior parlamento, puesto que este libro está fechado marzo 2011, pero recién ha salido. ¿Qué pasó? No, Miguel, ya este libro ha salido hace unos meses atrás. Víctor, buenas noches. Buenas noches. Y hubo una presentación en Cancillería a través de la comunidad andina, en la que se presentó no solamente el libro, sino lo importante es que se presentaron cuadros estadísticos, los datos y la realidad de 3 millones de compatriotas que se encuentran en el exterior y paralelamente el diagnóstico, su problemática y alternativas de solución, puesto que el tema migratorio ha cambiado mucho con el tema de la globalización y ahora último con el tema de la crisis financiera internacional. Entonces lo que estamos haciendo ahí dentro del grupo de trabajo que se manejó en el Congreso y la Comisión de Relaciones Exteriores, hacer un trabajo en conjunto, por primera vez en la historia republicana del país, con todos nuestros grupos representativos de la comunidad peruana en el exterior, tanto en el Asia, en Europa y Estados Unidos. Has dado un dato ahorita muy interesante, que es el de la situación de nuestros compatriotas, por ejemplo, los que están en Europa. Los que están en España. Hoy día hay un desempleo de 23% y un desempleo juvenil de 48%. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Qué información tienes tú? ¿Cómo están nuestros compatriotas en España, en Portugal, en Italia, etcétera, que son países que están ahora en crisis, ¿no? España era uno de los países donde dentro de Europa está el mayor porcentaje de peruanos. Y muchos de ellos están nacionalizados porque hay algunos convenios y una buena relación con también la doble nacionalidad. Así es, la doble nacionalidad. Pero en estos momentos, desde que se desató la crisis financiera internacional, este 23% que es de los parados o desempleados españoles se duplica en los migrantes como peruanos o ecuatorianos y de otros países. Entonces, la situación es muy grave y muchos de nuestros compatriotas están retornando al país. Entonces, nosotros nos proyectamos ya al inicio de la crisis a hacer un trabajo articulado para ver cómo podemos ayudar a nuestros compatriotas que quieran retornar. Y más aún que el país está caminando y la economía está yendo muy bien. Entonces ya hay muchas propuestas, como es la ley vigente de incentivos de retorno. Pero esta ley de incentivos de retorno tiene algunas trabas burocráticas que estamos tratando de mejorar. El problema del Perú es que se hacen muchas leyes, pero ¿ya salió el reglamento de esa ley? Tiene reglamento, pero es un reglamento muy burocrático, donde el peruano que quiera retornar, si bien es cierto, tiene beneficios para que pueda traer hasta un monto de $30,000 en vehículo, en homenaje y $100,000 en maquinaria y equipo, pero para hacer los trámites y para pasar por aduanas es toda una odisea. Entonces lo que nosotros estamos planteando no solamente es incrementar estos montos, sino darle todas las facilidades y la exoneración al 100%. ¿En razón de qué? Si muchos de nuestros compatriotas
han hecho empresa en el exterior, han aprendido nuevas experiencias, nuevas tecnologías, nuevos conocimientos y quieren venir al país a invertir, ¿cómo no darle las facilidades si ellos van a traer capital fresco, tecnología nueva, van a generar fuentes de trabajo? Entonces hay que darle todas las facilidades. Ahora, pero si le ponemos trabas no tiene sentido. Pero eso no implicaría dar un tipo de trato discriminatorio preferencial a un inversionista con respecto a otro. Yo creo que eso no es constitucional. No, porque hay mecanismos que tienen el mismo modo varios países y paralelamente para que un ciudadano peruano que esté en el exterior quiera tener estos beneficios, tiene que tener mínimo 5 años de residencia en el lugar de origen o donde él se encuentra. Entonces no solamente porque si no pues uno sale y traigo maquinaria y le sacas la vuelta a la ley. No, o sea, esto es darle algunos beneficios, algunos incentivos, pero asimismo también, por decirle, les comento lo sorprendente que ha sucedido luego de la crisis en Estados Unidos, que es otro ejemplo donde está el mayor bolsón de compatriotas. Empezó a haber muchos despidos, pero dentro de la iniciativa de nuestros compatriotas empezaron a abrir las cámaras de comercio, por decir Perú-New York, Perú Manhattan, Patterson, la Cámara Peruana Perú-Miami, y estas cámaras han empezado a promocionar nuestra gastronomía, nuestro turismo y hacer alianzas estratégicas con los pequeños exportadores, porque un pequeño exportador, un artesano o un textilero no tiene muchas veces la capacidad logística para incursionar en estos mercados, pero ellos que ya conocen el idioma, el mercado, buscan a través de esa alianza nuevos mercados, entonces ambos ganan. Y hoy ha dado resultado porque con Estados Unidos tenemos el TLC. Y luego de tener el TLC con Estados Unidos, nos han abierto pues muchas puertas que hoy el Perú es uno de los países de Sudamérica con mayor convenios y firmas de tratados de libre comercio. Mi pregunta iba, si bien ha salido la norma, me dice que hay un reglamento, ¿existe en los consulados peruanos el personal para asumir todo este papeleo que significa aprobar el listado del patrimonio que vas a traer, los permisos, los sellos? ¿Existe ese personal en los consulados? Ya hay, no solamente el personal, sino ya hay un mecanismo y hay experiencias de muchos ciudadanos peruanos que han ingresado y se han acogido a ese beneficio, que han superado todas esas trabas, sí. Entonces lo que se está haciendo hoy es flexibilizar estas barreras burocráticas para hacerla mucho más dinámica y mucho más viable. Entonces yo creo que esto va a ayudar a un gran número de compatriotas que están retornando al país por el tema de la crisis y esperando que en el país tengan nuevas y mejores oportunidades. Pero no solamente se ha visto ese ángulo de el pequeño microempresario que quiera retornar al país, sino hay muchos compatriotas que lo único que hacen es trabajar como en Estados Unidos o Europa y enviar todo el dinero a través de las remesas a sus familiares. Entonces no tienen mucho que traer. Y cuando vienen después de 10 o 15 años, se encuentran un poco desorientados, desubicados en el país, hasta tener un proceso de reinserción laboral. Entonces, cuando vienen las familias, pasan momentos críticos, inclusive en el tema no solamente laboral, sino psicológico. Hay ya 2 propuestas que le estamos planteando a través de la comunidad andina. Uno, para que el Estado les brinde un seguro de salud por 1 año totalmente gratis. Entonces, si un compatriota retorna al país y por un tema psicológico, laboral, o de repente tiene una emergencia, se enferma, tiene el trato del Estado hasta que él se pueda reinsertar. Y una vez al año se inserta y tiene todo el trabajo necesario. Y asimismo también otro tipo de convenios, por decirlo, convenios laborales. Hay muchas experiencias, Víctor, Miguel, cuando un compatriota, por decir, en la época del terrorismo, está trabajando allá o acá en el país y viceversa, y al retornar o quedarse en el otro país, perdía la otra parte. Pero, claro, y solamente por no haber un convenio, porque no es dinero ni del país de origen ni del país receptor, porque es dinero del trabajador. Así es. Y hoy
Ya hay algunos convenios con algunos países como España y se están trabajando con otros países para que uno no pierda su cotización y el seguro social, te quedes en el país o el lugar de origen o en el país receptor, puedas tener derecho a todo lo que tú has aportado y tener una jubilación Pero ahora digna. también las AFPs han abierto un menú muy interesante que permite que las personas que trabajen en el exterior puedan tener aquí también sus cuentas de ahorro previsional. Es una opción interesante. Sí, hay varias O opciones también que los se están dando, bancos ¿no? empezaron a ofrecer créditos hipotecarios a las familias que También. recibían las remesas del exterior. O sea, hay unos mecanismos interesantes para apoyar, digamos, que la gente que ha ido fuera apoyar a sus familiares acá. Pero ahora lo que estamos hablando es el retorno de esa persona que era quien generaba ese flujo de dinero hacia acá. Ahora, ¿cuánto se estima o se sabe que, digamos, el año 2011 peruanos que ya han retornado? ¿Hay alguna estadística al respecto? Sí, pero la estadística no varía mucho, porque así como muchos están retornando, siguen saliendo. O sea, y ese bolsón del 10% de la población se sigue manteniendo, y hoy por eso digo que está en un promedio de 3 millones. Y lo que había preocupación es en el envío de remesas. Todos manifestaban que con la crisis esto se iba a reducir. Pero es paradójico. El volumen de las remesas siguen siendo casi las mismas. Por decir, la última, el año pasado, las estadísticas, de acuerdo al BCR, el envío de remesas está llegando a un promedio de 2.460 millones de dólares, que más o menos siempre te ha representado un promedio de 3 puntos del PBI. Pero hay un punto bien interesante que es, bueno, la depresión económica en Europa, la depresión de los mercados, afecta también a los empresarios, a los peruanos que tienen éxito y que tienen sus empresas en Estados Unidos, en España, etcétera. ¿No sería acaso esta una oportunidad excelente para atraer esos inversionistas aquí al Perú, para que trabajen, inviertan en su país, ya dándoles un tratamiento y tan igual como se le da a cualquier otro inversionista extranjero, ¿no? Que traigan sus negocios a Lima? Esa es la segunda etapa que se está trabajando, Víctor. Te agradezco que esta pregunta que para que no se nos pase ese ángulo tan importante de lo que es el desarrollo dentro de la dinámica económica en el mundo. Hoy con la globalización tenemos muchos de nuestros compatriotas, y se señala en el libro con los 4 estadísticos, muy exitosos en los distintos campos. Inclusive hay peruanos que están haciendo política en Europa y en Estados Unidos. Sí, me acuerdo que uno iba a ser alcalde de un pueblo de Minnesota. Así es, entonces tenemos profesionales, empresarios muy exitosos, hay algunos que la pasan difícil y muchos de estos empresarios quieren retornar. Y ahí es lo contradictorio de la política peruana, que muchas veces el Perú da todas las facilidades a empresas extranjeras, pero con el peruano, con el compatriota, es muchas veces dura. Entonces, ahí ya es toda una política interna en la que tenemos que trabajar, y es por eso que también estos 3 millones de compatriotas requieren tener sus representantes. Hablando de eso, el Congreso pasado aprobó una ampliación de representantes y ahora tenemos 130, ¿Así? ¿cierto? Y siempre se habló que los peruanos en el exterior iban a tener sus representantes. ¿En qué ha quedado esa iniciativa? Esta ley, Miguel, la aprobamos por unanimidad en la Comisión de Relaciones Exteriores, pero ya estábamos a puertas de una elección. Porque justamente cuando se amplía de 120 a 130, era porque Lima Provincia no tenía representantes. Entonces, 4 pasaban a representar Lima Provincia, y de los 6, 2 pasaban a las regiones y 4 a la representación en el exterior. Pero como ya se aprueba la ley a puertas de una elección, era muy complicado. Entonces cada región empezó a jalar y a decir, no, de acuerdo a la proporcionalidad, a mí me toca mi cupo. Entonces la ley quedó en el tapete, pero el mes pasado tuvimos una reunión muy fructífera en Relaciones Exteriores con el canciller, con el presidente de Relaciones Exteriores, la mesa multipartidaria y el Parlamento andino, en la que por unanimidad se ha aprobado hacer esta reforma constitucional y aumentar 5 cupos dentro del nuevo proceso electoral a futuro para tener representación en los distintos continentes. Y esto no es un gasto, sino dentro de un mundo globalizado la tendencia es quienes tienen mejores ventajas comparativas y competitivas hacia el exterior para crear mejores alianzas. Francia tiene representantes en el exterior,
Italia, Colombia, Ecuador, Marruecos acaba de hacer una reforma y todos los países están en esa tendencia. ¿Por qué? Porque teniendo 3 millones de compatriotas en el exterior, no solo lo podemos ver como una carga para el país o como un problema, sino debemos verlo como una fortaleza, porque ellos pueden convertirse en ser los verdaderos embajadores de la inversión, del desarrollo, del turismo y vender todas las potencialidades que manejamos. Uno de los capítulos, o el capítulo final del libro, trata de dar explicaciones de la diáspora peruana. En resumen, ¿cuáles son las condiciones que generaron la diáspora peruana? Bueno, fueron varias. O sea, dentro de la historia republicana del país, vamos a centrarnos solamente en los últimos 30 años. Primero empieza en la época de los gobiernos dictatoriales. Sale ahí un buen bolsón de peruanos al exterior. Y luego cuando empieza el fenómeno del terrorismo, fue lo más grave, donde tenemos ahí, de acuerdo a las estadísticas, la más grande fuga de talentos del país. Porque los que salían a Europa o Estados Unidos, todos eran profesionales. O ejecutivos que habían sido, pues, de repente, algunos retirados inclusive del trabajo. ¿Hay alguna estadística sobre respecto? O sea, ¿cuántos profesionales se fugaron, se marcharon del país? En la década del 80, el 68% eran profesionales. Y esto demuestra que el New Center de Estados Unidos, cuando hace un estudio de todos los migrantes en Estados Unidos, el 32% señala que el 32% de migrantes peruanos son los más preparados, más competitivos y que tienen una carrera profesional o técnica. Y que solo el 15% de toda la comunidad hispana migrante en Estados Unidos tiene título profesional. O sea, el peruano está en un 32%, con una mayor capacidad. Pero ahora está sucediendo algo invertido. O sea, hay una contraposición en el sentido de que si las décadas anteriores los peruanos salían en busca de nuevas oportunidades para tener trabajo, mejores ingresos y ayudar a sus familiares, hoy tenemos ya... La oportunidad está acá. Claro, mejores oportunidades aquí y tenemos otro tipo de migración. Hoy están migrando muchos jóvenes a hacer negocio, empresarios y muchos profesionales y jóvenes a ir a prepararse, a hacer una maestría, un doctorado, pero para volver. O sea, ya está cambiando y estamos entrando pues a un nuevo modelo. El fondo de mi pregunta era si la explicación de la diáspora la podríamos entender en un documento como La Gran Transformación. Sí, claro, definitivamente. Es la transformación. Porque eso nos ha llevado a un cambio y ese cambio todavía lo estamos experimentando. Claro. Bueno, Hildebrando, en esa nota, esperemos que te quedes por acá. No sea una fuga de talento. Pero muchas gracias. Nos ha dado un dato muy interesante, que el terrorismo también le hizo daño al país, provocando una fuga de talentos. Así es. Definitivamente. Bueno, muchas gracias, don Hildebrando. Don Miguel, Víctor, buenas noches. Y amigos, nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta mañana.